Entonces iniciamos grabación y ahora vamos a compartir pantalla también. Y antes de empezar con el tema de hoy, quería simplemente mostrar algo de un interferómetro. Vamos a compartir pantalla. Entonces decía que antes de empezar la clase de hoy quería contar o mostrar algo de un interferómetro que es la versión moderna del interferómetro de Michelson-Morley, este aparato que ustedes tienen acá. Nosotros habíamos mostrado que hay una versión muy moderna de ese aparato que se utiliza en la actualidad para detectar las controvertidas ondas gravitacionales, bueno, que son ondas que se supone que se producen, por ejemplo, cuando colisionan dos agujeros negros, esas cosas raras. Obviamente no vamos a hablar de eso en detalle, pero simplemente vamos a decir que esas ondas gravitacionales son una deformación del espacio-tiempo. O sea, por donde pasa una onda gravitacional cambia, digamos, el espacio y también el tiempo. Entonces, acá hay un video bastante didáctico, por decirlo de una forma, que muestra cómo es el interferómetro LIGO, que yo lo había mostrado en una de las diapositivas. A ver, es esta, acá está, que era como un interferómetro de Michelson y Morley tamaño grande, ¿no? Tamaño grandote, digamos, donde estos brazos tienen 4 kilómetros de longitud. Yo había encontrado un dato, dicho sea de paso, en el interferómetro de Michelson-Morley. En este interferómetro había encontrado un dato que no sé si está correcto o no, habría que rastrear, pero aparentemente esto tiene una longitud de unos 10 metros, según lo que decía en uno de los artículos. No sé si es 10 metros o le pifiaron y quisieron poner 1,0, o sea, 1 metro, ¿no? Pero bueno. Entonces le decía que este sería el hermano mayor del interferómetro de Michelson-Morley, algo utilizado para otra cosa, obviamente. Pero el principio de funcionamiento es el mismo que el del interferómetro que vimos de Michelson y Morley. Entonces no viene mal de alguna manera ver un video didáctico que lo muestra cómo funcionan estas cosas, que son bastante simples, ¿no? En este caso, este aparato lo que hace es ver si pasaba por acá una onda gravitacional, porque en ese caso una onda gravitacional deforma el espacio y el tiempo, la estructura del espacio-tiempo. No vamos a hablar ahora de eso. Es decir, cambia la longitud, por ejemplo, de uno de los brazos del interferómetro respecto del otro. Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando pasa eso? Bueno, acá hay un video bastante lindo que muestra eso. Acá está vamos a ponerlo así en grande. Este es el LIGO, el interferómetro. Y bueno, de acá sale la luz láser que viaja a los espejos, a este espejo y a este espejo, ¿no? Acá. Entonces la luz del láser sale de este espejo, sale de la fuente, viaja, llega a este espejo, rebota, vuelve a rebotar en este espejo y vuelve a parar acá. Y otro camino hace la luz cuando, luego de rebotar en este espejo, pega en este otro, vuelve y vuelve a parar acá. Interfiere con la luz que venía por el otro camino.
Vamos a hacer correr esto. La luz sale, ahí lo muestran como una onda, se divide en ese espejo semitransparente, rebota, ¿no? Y se junta con la otra. Fíjense que acá, por la longitud diferente que tiene este camino respecto de este, salen desfasadas en 180 grados, o sea, acá no se va a ver nada, se va a ver oscuro. Pero si uno cambia la longitud de uno de los bracitos, puede ser que, obviamente puede ser no, este desfasaje va a cambiar y se va a ver claro, ¿no? Que es lo que pasa acá. Ahí está en contrafase, pero ahora de repente uno de los espejos se mueve, y cambia la fase, como se ve acá, y de repente de oscuro pasa a claro, y de claro pasa a oscuro. ¿Está bien? Bueno, el video sigue un ratito más porque muestra lo que esto puede detectar, una diferencia de camino de los brazos del orden de una parte del núcleo atómico, ¿no? O sea, si el espejo se mueve esta distancia que corresponde a menos del diámetro de un núcleo atómico, se nota el cambio en la fase. ¿Está bien? Bueno, simplemente eso quería mostrarles. Entonces ahora vamos a lo que teníamos que hablar el día de hoy. Entonces vamos a... Habíamos dicho la clase pasada, a ver si tengo acá el video de la clase pasada. La clase pasada habíamos terminado en que bueno, como consecuencia de aceptar que la velocidad de la luz es constante, cualquiera sea el observador que la mida, medida por cualquier observador inercial, al contrario de lo que pasa en la mecánica común, ¿no? Donde si vos vas en un auto a 100 km por hora y hay un auto que viaja en la misma dirección tuya a 80 km por hora y vos medís la velocidad de ese auto, vas a medir la diferencia entre 80 y 100, o sea, vas a medir que el auto viaja a 20 km por hora. Pero cuando las velocidades son altas, eso no ocurre, o sea, no ocurre esa ley de adición de velocidades sencillas que usábamos en la mecánica clásica común. Nosotros vamos a agrandar esto. Si podemos, si nos deja. La clase pasada habíamos llegado a que en un experimento así de estos pensados, si uno aceptaba que la velocidad de la luz no cambiaba, y por ejemplo tenía un observador dentro de un vagón, y en ese vagón había dos espejos, y de repente salía un rayo de luz de uno de los espejos, rebotaba en el otro y volvía al de abajo, y todo eso pasaba para el observador de acá arriba en un determinado tiempo. O sea, por ejemplo, todo ese proceso duraba 1 segundo. Para un observador que está abajo, resulta que no duraba 1 segundo, duraba más. Eso lo habíamos visto. Acá están las cuentas. Había una dilatación temporal, es decir, para el observador que estaba en la plataforma mirando el fenómeno, terminaba pasando que si él
podía ver el reloj del que iba arriba del tren, bueno, vería que ese reloj atrasa, porque para el observador que iba arriba del tren pasaba un segundo, pero para el que estaba abajo en la plataforma pasaba mucho más. Y si el tren iba más rápido, se notaba más la diferencia. O sea, si yo me acerco con la velocidad del tren a la velocidad de la luz, supongamos que un tren viaja a una velocidad parecida a la de la luz, bueno, lo que está acá abajo vale un número muy chiquito. Entonces, esto que era el tiempo que pasaba para el observador que estaba arriba del tren, dividido un número muy chiquito, me da un valor muy grande. Ese valor es el que mide el observador que está en la plataforma del tren. ¿Está bien? Esto lo habíamos comentado en la clase pasada, revísenlo si no lo tienen claro. Bueno, hoy vamos a continuar hablando de estas cosas. Y claro, esa dilatación temporal ocurre si uno, vuelvo a repetir, acepta que la velocidad de la luz es fija más allá de quien la mida. Está bien, cosa que no pasa en la mecánica común, ya lo dije, ¿no? Si ustedes van en un auto y miden la velocidad de otro auto que va a la par de ustedes, y bueno, van a medir que ese auto viaja a una velocidad que es la resta entre la velocidad de ustedes y la velocidad de él, vistas por un observador de tierra. Ahora, si esos autos viajasen a la velocidad de la luz y ustedes midiesen, no van a medir ninguna resta, van a medir siempre la velocidad de la luz. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora vamos a tratar de ver cómo se puede llegar a deducir que efectivamente es así. O sea, cómo se puede llegar a deducir la cuenta que vimos de dilatación temporal, a eso me refiero. Aceptando, vuelvo a repetir, que la velocidad de la luz es una cantidad constante para todos los observadores en principio inerciales, ¿no? O sea, diferentes observadores que están en diferentes sistemas inerciales, moviéndose a diferentes velocidades unos respecto de otros, verían a la luz viajando todos ellos a la misma velocidad. ¿Está bien? O sea, 300.000 kilómetros por segundo más o menos. Entonces vamos a revisar un concepto para llegar a eso, que se llama transformaciones de Galileo, y que nos va a llevar a la ley de adición de velocidades que ustedes conocen de la mecánica clásica. Bueno, ¿qué son las transformaciones de Galileo? Las transformaciones de Galileo nos relacionan las coordenadas de un punto visto desde un sistema. Acá S' es un sistema que se mueve respecto de este otro sistema de coordenadas. En este caso se mueve hacia la derecha con una velocidad v sub S'. Y para el observador de S', el punto P, y esto puede representar un móvil, un auto, que esté ahí moviéndose en S' o quieto en S'. Ese punto P tiene dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y, que como la mide el observador de S', la vamos a llamar X' e Y'. Bueno, obviamente esto está en el plano y no nos vamos al espacio, sino hay que agregar también la coordenada Z, ¿no? Para el observador de S, las coordenadas de ese punto van a ser X e Y.
Si el sistema S' se mueve como se muestra acá en la figura, se mueve así hacia la derecha y se mueve solamente en la dirección X, es muy fácil ver cómo se relacionan las coordenadas de este punto que ve el observador de S con las que ve el observador de S, el observador de S' con las que ve el observador de S. Por favor, si no entienden algo, como siempre, me paran. ¿Está bien? Bueno, en principio, como S' se mueve, para simplificar las cosas lo hicimos así, ¿no? Podría moverse de cualquier manera, pero para nosotros se va a mover con velocidad constante y en la dirección X. O sea, paralelo, S' se mueve manteniéndose paralelo al sistema S con velocidad constante. Entonces, en ese caso es fácil darse cuenta que la coordenada Y' va a ser la misma que la coordenada Y. O sea, Y' es Y. Pero no es así con la coordenada X'. X', que es, digamos, es esta longitud, se puede pensar como toda esta longitud, que es X, ¿no?, a la cual uno le resta esta partecita, que es O'. Pero claro, esta partecita es la que avanzó el sistema S' luego de transcurrido un tiempo t. No lo dije, lo digo ahora. Suponemos, también para simplificar, que en el instante inicial el sistema S' coincidía con el sistema S. Y se empezó, pasó por acá, coincidió con S y ahí apreté el cronómetro. A partir de ahí arrancó el tiempo. Entonces pasó un tiempo t y el sistema S' vino a parar acá. ¿Está bien? Entonces, no sé si alguien no está de acuerdo, me dice que esta longitud, que es X', es toda esta longitud a la cual yo le tengo que restar esto. Pero esto es lo que avanzó el sistema S', que como se mueve con velocidad constante, lo que recorre es velocidad por tiempo, ¿no? En este caso la velocidad de S' multiplicado por el tiempo. Entonces X' está relacionado con X a través de esta expresión. Y estas expresiones que relacionan las coordenadas del sistema primado con la del sistema sin primar se llaman transformaciones de Galileo. Y yo les puse así, T de G. ¿Está bien? Transformaciones de Galileo. Bueno, si no se entiende, preguntan. Supongamos, ahora vamos a suponer que, vamos a ver qué implican estas transformaciones en el sentido de qué es lo que pasaría si este punto se mueve y tiene una cierta velocidad para el observador de S', ¿qué velocidad va a medir el observador de S? ¿Está bien? Esto ustedes ya lo saben, pero vamos a revisar eso. En este caso, el punto P se mueve para allá, así en diagonal, para cualquier lado, un movimiento arbitrario, con esta velocidad. La velocidad obviamente es un vector, que es la velocidad que mide el observador de S', no el de S.
O sea, el observador de S', supongamos que S' es un vagón de tren y hay un chico arriba del vagón que corre hacia allá. Entonces el observador de S' mide la velocidad de este pibe, mide su componente Y' y su componente X', ¿no? La velocidad es un vector, en principio ahí tiene dos componentes, ¿está bien? A su vez, el vagón viaja con una cierta velocidad, no sé, a 10 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿qué velocidad va a medir el observador de S que tiene este pibe, ¿no? Bueno, eso sale de las transformaciones de Galileo, o va a salir de las transformaciones de Galileo. Eso ustedes lo utilizaron, quizás sin saberlo con esa definición, en la introducción a la física y también en la mecánica elemental, en la mecánica 1 que vieron. Claro, si las transformaciones de Galileo me dicen que Y' es igual a Y y que X' vale esto, yo para encontrar la velocidad que mide el observador de S, la componente Y, de la velocidad que mide el tipo que está en S, o sea, pongamos que S es la plataforma de la estación, ¿no? El tipo está fijo ahí en la estación, parado ahí en la estación. La velocidad componente Y de este punto, Y es la derivada de Y respecto de T. Y esa es la velocidad, ¿no? La velocidad de toda la vida. Pero claro, como Y es igual que Y', hacer la derivada de Y respecto de T es lo mismo que hacer la derivada de Y' respecto de T, ¿no? Entonces, esta es la velocidad componente Y del chico medida desde arriba del vagón, o sea, es esto, y esto es la velocidad del pibe medida desde abajo, desde la estación, que es esto, ¿no? La derivada de Y respecto de T. Y bueno, en Y no pasa nada, las velocidades son iguales. En este caso, ¿no? En el caso en que el sistema S' se mueve en la dirección solamente X. Pero en la dirección X no son iguales, porque como vale esta regla, esta ley de transformación, que se llama transformaciones de Galileo, cuando yo derive X respecto del tiempo, voy a derivar acá, de X' respecto del tiempo, y también voy a derivar acá, ¿no? De X respecto de T, y voy a derivar acá. Profe, perdón que lo interrumpa, Sí. ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? La velocidad del punto P está primada porque sería vista desde arriba del vagón, ¿no? Claro, exactamente. Perfecto. La velocidad está primada. Gracias. Porque, gracias a vos por recordarme que esas cosas uno las tiene que remarcar. Está primada porque es la que ve un observador de S', digamos. O sea, un observador, en este caso S' es un vagón que se mueve. Podemos pensar siempre que nuestro S' es un vagón que se mueve. Y nuestro sistema S, podemos pensar siempre en este curso que es la estación. Está bien para fijar ideas. Bueno, entonces cuando yo derivo acá, derivo de X respecto a T, y cuando derivo esta parte, como estamos suponiendo, y nos vamos a mantener con esa suposición en todo el curso, que el sistema S' se mueve con velocidad constante, o sea, es un sistema inercial, esto es constante, no lo derivo, y la derivada de T respecto de T me da 1. O sea que llego hasta a esta fórmula. Esto es la derivada del pibe medida por el observador del vagón, la componente X de la velocidad, ¿no?
Esta es la componente X de la velocidad del chico, medida para una persona que está parada en la estación. Y esta es la velocidad del vagón. Bueno, yo acá despejé la velocidad que mide una persona que está en la estación, que la llame V sub X, en función de la velocidad que mide alguien que está arriba del tren, que va a ser V sub X', porque este primado significa que está siendo medido por alguien que viaja arriba del vagón. Y bueno, y esto pasa para el otro lado, más la velocidad del vagón. Lo que uno espera, ¿no? Que la velocidad desde abajo, lo que usaron hasta ahora ustedes siempre, la velocidad desde abajo es la velocidad desde arriba más la velocidad del tren. Eso es. Nada más que eso. Recordemos que todas estas cosas tienen signo. Bs' puede ser negativa si va para el otro lado, entonces acá en vez de ser una suma es una resta, ¿no? Todas estas B tienen un signo, obviamente. Dicho más tontamente, si acá hay un vagón y viaja a 100 kilómetros por hora y un pibe arriba, no sé, anda en bicicleta a 10 kilómetros por hora para el mismo lado que el vagón, el que está abajo en la plataforma ve que la velocidad del pibe son los 100 del tren más los 10 que él tiene de velocidad arriba del tren. Eso es. Lo que ustedes vienen usando hasta ahora, quizás no con estos nombres, con el nombre de ley de adición de velocidades, y tampoco esto seguramente lo vieron como transformaciones de Galileo. Bueno. Pero aquí está el problema, porque bueno, como bien dice acá, ¿no? Que si desde ese prima, o sea, desde el vagón, un observador mide que este punto se mueve a la velocidad de la luz, supongamos que este punto sea un rayo de luz que se mueve, para el observador que está abajo va a medir la suma de velocidades, la velocidad de la luz que mide el que está en el tren, c, más la velocidad del tren, ¿no? La velocidad de la luz que es para el tipo que está arriba del tren más la velocidad del tren. Pero esta cuenta es más grande que la velocidad de la luz, y esto contradice lo observado. ¿Qué es lo observado? Y que nunca se midió una velocidad mayor a c. Jamás. Entonces, quiere decir, claro, como esto sale de suponer que son válidas las transformaciones de Galileo, quiere decir que las transformaciones de Galileo no son válidas. Mejor dicho, uno dice, bueno, pero loco, escúchame, hasta ahora en introducción a física, física 1 o mecánica, qué sé yo vine usando ese hecho, ¿no? Que si alguien iba arriba del tren a 10 kilómetros por hora y el tren iba a 100, el que está abajo ve que el que va arriba está a 110, ¿cómo ahora no va a ser válido eso? Eso es válido o bastante válido a bajas velocidades, y deja de serlo cuando uno se acerca a la velocidad de la luz. Pero si uno trabaja a bajas velocidades, las transformaciones son las de Galileo, obviamente. O mejor dicho, puedo utilizar las transformaciones de Galileo, que son las que conducen directamente, vuelvo atrás, a esta ley de adición de velocidades que ustedes estuvieron usando hasta ahora. Pero el problema es que... caso de ejemplo, profe, perdón que interrumpa. No, por favor. Caso de ejemplo, si vas al mismo módulo de la velocidad de un
tren, por ejemplo, del vagón, pero en dirección opuesta, el observador desde abajo lo vería quieto, o sea, sin velocidad. Totalmente. Si tu vagón de tren se mueve para allá, vamos a poner a 20 kilómetros por hora, y una persona que está arriba del tren corre a 20 kilómetros por hora para el otro lado, vos la ves a velocidad cero la persona. Ahora, si lo que se mueve en vez de ser una persona a 20 kilómetros es un rayo de luz, y el tren también, supongamos que un rayo de luz se mueve para allá a la velocidad de la luz, vista por el observador del tren. Y el tren se mueve para el otro lado a la velocidad de la luz también. El que está abajo, según todas estas cosas, tendría que ver que la luz no se mueve, está en velocidad cero. Y sin embargo el que está abajo vería que la luz se sigue moviendo a la velocidad de la luz. O sea, esto que parece que debería ser así siempre, no lo es. ¿Y por qué? Y bueno, la naturaleza no tiene por qué respetar lo que piensa el hombre, ¿no? Empecemos por ahí. Esto, vuelvo a repetir, no es matemática. Puede no sonar lógico, puede no sonar amable al sentido común. Es más, nada de esto lo es. Bueno, entonces hubo que pensar en otra cosa, en otra cosa. Hubo que pensar que no eran estas las transformaciones que hay que usar. Es más, hubo que hacer un doble trabajo. Porque estas transformaciones son válidas a bajas velocidades. Entonces el doble trabajo fue encontrar unas transformaciones que representen lo que pasa a altas velocidades, pero cuando uno baja a las velocidades normales de la vida cotidiana, volvamos a tener las viejas y buenas transformaciones de Galileo, cuya consecuencia inmediata son las viejas y buenas leyes de adición de velocidades. Entonces, para hacer eso no hay una única manera de hacer eso, y ahora viene la parte de cuentas. Porque eso se puede hacer en o para varios niveles, o con varios niveles de complejidad, lo que voy a comentar ahora. Yo lo hice con el nivel de complejidad más bajo, o digamos mediano, más cerca de bajo que de mediano, porque no tiene sentido, si no tendríamos que emplear clases y clases en demostrar esto con todo el rigor del mundo, y no podemos hacer eso, y además no tiene sentido hacer eso, porque esto es una introducción a la relatividad. Pues si uno se dedica a la relatividad, bueno, esto se ve con matemática más formal, pero estamos tratando de que ustedes entiendan la física y que no se pierdan en la matemática, ¿no? Porque si no estamos fritos. Lo importante es que ustedes entiendan la física, que puedan contar algo de la relatividad sin tener que saber la teoría del grupo de Lorentz, así se llaman esas cosas, y cosas complejas. Entonces, la idea es esta. Otra vez vamos a tratar entonces vamos a buscar unas transformaciones que no sean las de Galileo, pero que tampoco sean tan distintas, porque tenemos que acordarnos que a bajas velocidades tenemos que encontrar la de Galileo. Está bien, porque si uno encuentra una ley de transformación que sirva para alta velocidad, pero cuando la velocidad es baja, no me da la de Galileo, me da cualquier verdura, digo, no, la teoría esa está mal, porque yo sé que a bajas velocidades
las transformaciones de Galileo andan bárbaro. Estamos hablando de bajas velocidades, estamos hablando de velocidades, qué sé yo, gigantes, pero no las de la luz. Cuando uno dice baja velocidad, no es una nave espacial, va en un momento a 40.000 kilómetros por hora. Bueno, eso, para esa velocidad funciona perfectamente la transformación de Galileo. Perfectamente. No hay que recurrir a la relatividad. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a suponer que tenemos dos sistemas, como siempre. La estación, que está en negro, y el vagón, que está en punteado. El vagón es S' y la estación es el sistema S. Y que en el instante cero, el vagón pasaba por la estación, coincidían, ¿no? Supongamos que acá nace la estación y el vagón justo pasa por ahí, en el instante t igual 0. Después de un rato, bueno, el vagón sigue avanzando, siempre a velocidad constante. No quiere decir que la relatividad que nosotros estudiamos no pueda pensarse con sistemas acelerados. Se puede pensar con sistemas acelerados, pero los resultados son bastante más complejos, obviamente. Y entonces, bueno, después de un rato, y en el momento en que el vagón coincide con el inicio de la estación, de ahí sale un rayo de luz. O sea, hay un rayo de luz que sale del punto O cuando O coincide con O'. Y ese rayo de luz, por ejemplo, es una linterna que se prende, y ese rayo de luz lo ve tanto el que está en la estación como el que está arriba del vagón. Bueno, como ya dije antes, tanto para el que está arriba del vagón como para el que está abajo, ese rayo va a viajar a la velocidad c, constante, porque parece que la naturaleza así lo quiso. Entonces, o así lo quiere, mejor dicho. Entonces, si uno escribe, por ejemplo, la posición de esto que está en verde, que es el frente del rayo de luz, el rayo de luz nace desde O como una ondita esférica y se va propagando, va avanzando, y lo que está acá en verde es un pedacito de ese frente que va avanzando a la velocidad de la luz. Entonces, si alguien escribe, por ejemplo, desde el que está en la estación, escribe esta ecuación de posición del rayo de luz. Para él, X, que es esto, es el espacio, así como en la escuela secundaria, el espacio es la velocidad por el tiempo. Si el que está arriba escribe lo mismo, porque para el que está arriba el espacio que recorrió el frente de onda, el espacio ese también es la velocidad por el tiempo. Si esto es así, hay un problema ya, porque ya nos damos cuenta que entonces el tiempo para el que está arriba no corre de la misma forma que el tiempo para el que está abajo. Algo que suena absurdo desde la mecánica que uno viene estudiando hasta ahora, o la mecánica prerrelativista. Pero ya sabemos que acá no va a ser absurdo, porque pasa eso. Lo vimos en la clase anterior, donde el tiempo corría de diferente forma para el tipo que iba en el vagón que para el tipo que estaba en la plataforma del tren. Entonces,
Entonces, vamos a ver, vamos a suponer que las transformaciones de Galileo son las nuevas transformaciones, que no son las de Galileo, se pueden escribir como las de Galileo multiplicada por algo que va a recibir el nombre de gamma. Se van a escribir como las de Galileo multiplicado por algo. Ese algo va a depender de la velocidad del vagón. Eso es una hipótesis. Profe, Sí. en el caso de que planteaba antes de que como que la luz vaya con una velocidad, con la velocidad de la luz, ¿no? Con c hacia la derecha y el vagón vaya con el mismo módulo pero hacia la izquierda, eso sería como un experimento mental, ¿no? Porque realmente eso no ocurre. O sea, es algo que para probar esto... Sí, no ocurre más o menos, porque como hoy en día, por ejemplo, de una partícula puede emitir un fotón, o sea, luz, y la partícula viajar para un lado y la luz salir para el otro, y cuando uno mide la velocidad desde abajo, mide para ese fotón, para esa luz, mide 300.000 km por segundo. O sea, hoy en día contamos con vagones muy rápidos. Esa es una de las cosas. Y otra de las cosas es que hoy en día se han hecho experimentos en aviones supersónicos, que bueno, pero un avión supersónico va lento respecto a la luz. Sí, va lento, está bien, perfecto, pero se detectaron pequeñas variaciones en el tiempo que mediría el tipo que viaja en el avión respecto al tipo de tierra, variaciones del orden de las milésimas de microsegundo, o sea, menos que la millonésima de segundo, porque hoy en día disponemos de relojes atómicos. Y con los relojes atómicos somos capaces de medir diferencias de tiempo muy pequeñas. Entonces, hoy en día todo esto está bastante verificado, digamos, así en forma directa. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, lo que yo voy a deducir ahora está deducido en varios textos de varias maneras. Yo hice la cuenta de la manera más sencilla posible, pero si ustedes ven diferentes textos, hay diferentes como deducciones de estas cosas. Obviamente son todas válidas. Y todas muestran que lo que no valen son las transformaciones de Galileo. Cuando uno está a baja velocidad no se nota, pero cuando está a alta velocidad se nota que las transformaciones de Galileo no son válidas. Entonces, la cuenta la voy a pasar medianamente rápido. Vuelvo a repetir la idea central. La idea central es que si gamma vale 1, x' es x menos b por t, y esta es una de las transformaciones de Galileo, ¿no? Vamos a los hojitas anteriores, es la que andaba por acá. X' es x menos b por t. Nada más que ahora puse esto entre paréntesis y multipliqué por algo que lo llamé gamma, que es esto que está acá. Donde vamos a ver que ese gamma va a depender de la velocidad del sistema del vagón, digamos, de ese prima. Entonces, claro, el x' yo lo voy a poner como c por t', donde ya estoy aceptando que hay un tiempo que corre para el tipo que viaja arriba del vagón, que estoy llamando t', que es diferente al tiempo que corre para el tipo que está en la estación.
O sea, estoy aceptando, vuelvo a la hoja anterior, estoy aceptando que efectivamente T es distinto de T'. Estoy aceptando eso. Que los tiempos corren de diferentes maneras. Ya vuelvo a repetir, eso lo mostramos la clase anterior. Bueno, acá se ve que no puedes, el T del sistema S no puede ser este mismo T, porque si los T fuesen iguales y las velocidades de la luz son iguales, quiere decir que X es X'. Y yo lo que veo acá claramente que X, que es todo esto, no es X', que es esto solo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ese absurdo me dice, bueno, T es distinto de T'. O sea, contradigo lo que hasta ahora vine aprendiendo en la mecánica prerrelativista. Dicho de otra forma, si para el tipo del vagón pasa 1 minuto, para el que está en la plataforma puede pasar 10 minutos o 40 años. Bueno, entonces claro, el X', el que está acá arriba, el observador del vagón, su X', esto, lo que avanza el frente de luz, para él es la velocidad de la luz multiplicada por el tiempo que corre para él. Es C por T'. Para el que está abajo, dice lo mismo. Es C, pero ahora nada más que por T, ¿no? Y este avance, lo que avanza el origen, es la velocidad del sistema S', la velocidad del vagón, multiplicada por el tiempo. O sea, la velocidad del vagón multiplicada por el tiempo. Y vuelvo a repetir, voy a multiplicar por algo que llamé gamma y que va a depender de la velocidad. Y ese gamma, ¿qué requisito va a tener que cumplir? Bueno, si la velocidad es muy chiquitita, o sea, si yo trabajo con velocidades normales, o sea, si el vagón se mueve a velocidades chiquititas, o sea, por ejemplo, a 40.000 km por hora, la velocidad de una nave espacial, que es muy chiquitita, respecto de la luz, ¿no? Si pasa eso, este gamma y tiene que valer más o menos 1. Si la velocidad es más chiquitita o 0, y este gamma tiene que valer 1. Y no valer 1 o notarse que no vale 1 en el caso en que la velocidad del vagón sea cercana a la de la luz. Entonces, bueno, lo que hice para pasar de acá a acá es, en vez de que pongo C por T, acá pongo BS por T, saco T factor común y me queda C menos BS, saqué el T afuera. Ustedes estas cuentas las pueden revisar después. Tampoco para que se maten y pierdan daño revisando la cuenta, pero es conveniente revisarlas. Bueno, entonces esta primera línea me quedó C por T', que es esto que está acá abajo, va a ser igual a C menos beta por T por gamma, que es esto que está acá. Donde acá lo puse en rojo, T' y T, vuelvo a repetir, para dejar bien claro que ya si para el guarda del tren pasó 1 minuto, para la persona que está en la estación no pasa 1 minuto, pueden pasar 40 años. Depende de la velocidad a la que viaje el tren, ¿no? O sea, eso es algo totalmente antiintuitivo, ¿no? Bueno, eso es visto desde S. Uno podría pararse en el vagón, y si uno se para en el vagón y uno dice, no, supongamos que en el mundo existe el vagón y la estación, y nada más, el resto del mundo está vacío.
O sea, el planeta es el vagón y la estación. El tipo que está en el vagón puede decir, no, yo estoy quieto. El que se mueve es la estación, para el otro lado. Bueno, si uno se para arriba del vagón y piensa que es uno el que está quieto y razona de la misma manera que antes, encuentra estas ecuaciones donde ahora esto es el X, pero de la estación. Si yo soy el que estoy arriba del vagón, ahora la estación se va a mover para el otro lado. Si yo me muevo con velocidad v sub s', ahora para mí, que estoy arriba de la estación, esa velocidad va a ser positiva. Para mí, que estoy arriba del tren, esa velocidad va a ser positiva. Bueno, si uno se para arriba del vagón y ahora el nuevo vagón es la estación, ustedes deberían poder escribir esto. ¿Por qué? Porque recuerden lo que también dijo Albert Einstein, ¿no? Además de decir que la velocidad de la luz es constante. Las leyes de la física se escriben de la misma forma de cualquier sistema inercial. O sea, desde acá arriba, si yo escribiese algo diferente, que tuviese otra forma que no sea esta, quiere decir que yo podría darme cuenta que soy yo el que me muevo y no la plataforma de la estación. Mientras que si en el mundo están solamente estas dos cosas, no hay ningún experimento que me permita decir, mira, soy yo el que estoy quieto y vos sos el que te moves. El que está acá tiene la misma autoridad para decirme, no, soy yo el que estoy quieto y te moves vos. De eso se trata. Esto a ver, no estoy diciendo que, ay, qué fácil que es. No, no es fácil de pensar. No es fácil de pensar. Pero a esto se llegó después de años. Tampoco se llegó en 10 minutos, lo que dura una clase, ¿no? Pero uno puede plantear para el tipo que está arriba del vagón, él puede pensar ahora que está en la estación y que es la estación la que se mueve para el otro lado y se termina el problema. Y entonces tendría que poder escribir esta ecuación número 3. Lo otro es matemática. Si despejo t de la ecuación 2 y 3 y igualo, obtengo el valor de gamma. Esta es una deducción que a mí me pareció la más fácil de todas las que andan dando vuelta de estas cosas, ¿no? Que son bastante más complicadas. Y fíjense lo que les dijimos antes, lo que yo les dije antes, que gamma, si la velocidad del vagón es mucho más chiquita que la velocidad de la luz. Sí, si pensamos en el ferrocarril San Martín, por ejemplo, esto vale 0, porque la velocidad del vagón es 60 km por hora y la velocidad de la luz son 10 millones de km por hora. Entonces cuando uno hace esta cuenta me da prácticamente 0, elevado al cuadrado me da más chico todavía. Así que todo esto lo puedo tirar y me queda acá un 1, y 1 dividido 1 es 1, o sea que gamma vale 1, y si pongo acá un 1 vuelvo a las transformaciones de Galileo. Pero si yo acá pusiera la velocidad de una nave espacial, y también vuelvo a las transformaciones de Galileo más o menos. Salvo que empieza a querer medir cosas con instrumentos muy precisos como relojes atómicos, y ahí me doy cuenta de que la de Galileo tan bien no anda. Bueno, entonces lo que hago después es simplemente acá en la expresión 1, donde dice gamma, reemplazo por gamma y llego a esto. Y acá está lo que dije antes.
Si la velocidad del vagón es muy chiquitita respecto de la velocidad de la luz, todo esto se hace muy chiquitito, lo puedo tirar frente al 1, la raíz de 1 es 1, y me queda la transformación de Galileo. Bien. Ahora, como dice acá, buscamos cómo se transforma el tiempo, porque ahora sabemos que no solamente se transforma la coordenada cuando uno pasa de un sistema al otro, sino que también el tiempo corre de otra manera, lo que antes no pasaba en la mecánica común. Bueno, entonces lo que está acá es la ecuación 1 de la hoja anterior, ustedes la pueden buscar, y está planteado desde el sistema S. Y si ustedes otra vez se suben arriba del vagón, dicen, bueno, ahora el vagón es la estación, y ven que es la estación la que se corre para el otro lado, y razonan, tienen que llegar a esto. No importa si no les sale esto de movida, pero es muy elemental lo que estoy diciendo, aunque puede no sonar elemental. Bueno, como dice acá, si en 4 reemplazo la x por 5, o sea, si acá donde dice x pongo todo esto y empiezo a hacer las cuentas, bueno, estas son cuentas, cuentas y cuentas, llego a que el tiempo no es, o sea, despejo el tiempo y me da todo esto. No me da que t es igual a t', como pasa en la mecánica común. ¿No? En la mecánica común estás en el tren, alguien está en el vagón, alguien está en el piso, para el que está en el piso son las 12 del mediodía, para vos también son las 12. Pasaron 5 minutos para vos viajando arriba al vagón, y para el que está abajo en el piso también pasaron 5 minutos. Si alguien me dice lo contrario, así este tipo está loco. Pero acá no, fíjense que t no es t'. Ahora, si la velocidad es muy chiquitita, otra vez, esto lo tiro. Es muy chiquitita respecto de la de la luz, ¿no? Si la velocidad del vagón es muy chiquitita respecto de la luz, esto lo tiro, acá abajo me queda un 1, pero esto también lo tiro, ¿no? Porque me queda la velocidad del vagón y encima acá me queda la velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, termino esto tirándolo a la basura. Y me queda que efectivamente t es t', como pasa en la vida cotidiana. Es decir, por lo menos las nuevas transformaciones, la transformación, voy a la hojita anterior, de la posición y la transformación del tiempo, aparentemente me permiten recobrar las transformaciones viejas, las de Galileo, las que sabemos que funcionan en la mecánica de bajas velocidades, cuando las velocidades son chicas. Bueno, dicho sea de paso, aparece tantas veces en esta materia el cociente velocidad del vagón sobre velocidad de la luz que a ese cociente se lo llama beta. Así como al otro cociente se lo llamaba gamma, ¿no? A este que está acá. 1 dividido la raíz de 1 menos, esto es beta cuadrado. O sea, aparecen acá dos cosas que aparecen repetidas veces, por eso tiene nombre propio. Una es el gamma, que es 1 sobre la raíz de 1 menos, y esto es beta a cuadrado. Bueno. Estas nuevas transformaciones se denominan las transformaciones de Lorentz. Y
si yo quiero pasar, tengo las coordenadas y el tiempo en X y quiero pasar al sistema primado, esta es la transformación, esta es para pasar de xt a x', y esta es para pasar de xt a t'. Y esto es al revés, para pasar, conozco la posición del pibe y lo que marca el reloj del pibe arriba al vagón, y quiero ver la posición del pibe respecto del tipo que está en la estación y lo que marca el reloj del pibe respecto del tipo que está en la estación. Y bueno, estas son las transformaciones. Nosotros dedujimos estas dos. Estas son, otra vez, uno se para, ¿no? Siempre lo mismo. Me paro en el vagón y digo, el vagón está aquí. Entonces la estación es la que arranca para el otro lado. Y bueno, cambio ahí las cosas, los signos, qué sé yo. No, fíjense que acá cambié el signo, de menos pasa más. Acá de menos pasa más. Acá no pasa nada porque como está el cuadrado, si de menos pasa más, una vez que queda el cuadrado es lo mismo que la nada. Bueno, la idea no es que se aprendan de memoria, cómo se deducen estas transformaciones, sino que sepan que estas son las transformaciones. Pero Einstein fue, como siempre, un pasito más allá, porque uno dijo, o uno puede pensar, pero yo deduje esto para un rayito de luz. A mí me habían dibujado, vuelvo para atrás, ¿no? A mí me habían dibujado este frente de onda que es una luz que avanza. Y si no es una luz, es un pibe que corre acá arriba, es lo mismo. ¿Son las mismas? Sí, son las mismas. ¿Y por qué? Porque lo dijo Einstein. Dijo, las leyes estas van a valer no solamente para el electromagnetismo, para la luz, sino que valen para toda la mecánica. Y cualquiera puede decir eso, porque si Einstein lo puede decir, no, momento. Vos podés decir cualquier cosa, pues lo tenés que demostrar, ¿no? Vos tenés que hacer el experimento y ver que efectivamente es así, porque vos podés decir lo que se te ocurra, pero si el experimento demuestra que esto no sirve para una hormiga, y bueno, entonces no, estas leyes valen solamente para un rayo de luz y no para una hormiga. Pero la gente en un momento no creyó en esto, claramente no creyó. No es que alguien inventa algo y enseguida todos los físicos dicen, qué bueno, es así, no. Se tardó años en convencerse de que esto era así, y hubo gente que empezó a hacer un montón de experimentos a ver si esto era así. No es que esto, no sé, me salió así, es así, ¿no? Porque yo soy Albert Einstein y ya me había ganado anteriormente un premio Nobel y ahora yo digo que es así. No, eso no existe ahora. No existe más eso. Existía en la época de Aristóteles, ¿no? Como Aristóteles decía que era así, era así. No, hubo muchos años de experimentación donde se trató de ver si esto efectivamente era así, pero se hicieron ensayos, ya les digo, hasta no me acuerdo en qué año, pero si mal no recuerdo, en los años 80, 1980 estoy hablando, ¿no? Donde se puso un reloj atómico adentro de un avión supersónico y había un reloj atómico en tierra. Y bueno, el piloto del avión midió T', hizo esta cuenta, y el piloto de tierra medía T. Y efectivamente era lo que daba la cuenta, ¿no? Por decir algo, ¿no? Porque hubieron un montón de experimentos más. Bueno, entonces esto ya es tonto, porque nosotros vamos a hablar de coordenadas que tengan generalmente o más de una vez coordenadas que tengan las mismas dimensiones. X tiene dimensión de longitud y acá en vez de poner tiempo, si multiplicamos por c, esto entonces tiene dimensión de longitud también. Entonces las coordenadas no van a ser posición y tiempo, van a ser posición y la otra coordenada se va a llamar c por t.
Entonces las leyes de transformación, o sea, para encontrar esto, uno parte de acá, ¿no? Son estas mismas. Recuerden que esto es gamma, ¿no? Acá va a haber un gamma, ¿no? Bueno, para que aparezca C por T tendré que multiplicar acá por C y dividir por C, ¿no? Bueno, si hago todo eso, que no hace falta que ustedes lo hagan, llego a estas leyes de transformación. Acá lo dice, se definen generalmente las coordenadas, se definen como la posición, y esto que también es una posición, pero se llama coordenada temporal, sin embargo. Y a veces en la relatividad más avanzada, de la cual ustedes ven algo o van a ver algo en temas de física, y yo espero poder terminar de dar un curso de posgrado sobre algunos de ese tema, en esa relatividad más avanzada, C por T, a C por T se la llama generalmente X0 y a la X se la llama X1. Entonces por eso lo puse acá eso, ¿no? Las transformaciones no cambian, son las mismas. Bueno, esta es la primera parte del curso. Y ahora faltaría el otro PowerPoint y tenemos que darlo y terminamos a las 10 igual. Espero sobrevivir. Bueno, entonces la parte 5. Entonces ahora ustedes ya saben que lo que le explicaron en mecánica y en introducción a la física sirve para bajas velocidades, pero bueno, no tan bajas, porque en la vida cotidiana uno puede considerar que la velocidad de una nave espacial, que son 40.000 km por hora, es una baja velocidad, porque estoy hablando de baja velocidad respecto a la velocidad de la luz, que es gigante, enorme, ¿no? Es enorme. Entonces, para eso las transformaciones de Galileo no es que Galileo se equivocó, como mucha gente le gusta decir. Newton, no, bueno, se equivocó Newton, ahora lo que vale lo de Einstein, sí, flaco, pero todas las leyes, todas las teorías tienen su rango de validez. Lo de Newton anda perfecto a bajas velocidades y en otro contexto más. No es para decir Newton se equivocó, es muy pedante eso, ¿no? Pero digo porque lo he escuchado decir a docente, no es que se equivocó. Tampoco Newton en ese momento podía hacer experimentos con cosas que viajan a la velocidad de la luz. Y seguramente nosotros hoy en día estaremos equivocados en un montón de cosas y el día de mañana Dios dirá. Bueno, entonces otra vez acá están reescritas, ahora sí, con X y Z, las nuevas transformaciones que no son las de Galileo, que se llaman las de Lorentz, que son estas, cuando el sistema, el vagón, que está en rojo, bueno, se mueve en la dirección X. Entonces en ese caso la Y no cambia, Y' es Y, la Z tampoco cambia, Z' Z, y la única que cambia es X, que ya no es X' menos B por T, sino que es eso por el gamma. Y también cambia el tiempo, que antes en la de Galileo el tiempo que era el mismo para el del vagón que para el tipo que estaba abajo, ¿no? Era tan el mismo que ni aparecía en la fórmula de transformación, el tiempo no se transforma, corría como algo absoluto. Ahora la relatividad, fíjense que en la relatividad aparece mezclado cómo se transforma el tiempo con el espacio, ¿no? ¿No es cierto? Aparece tanto acá tiempo y espacio para obtener el nuevo tiempo, como acá aparece tiempo y espacio para obtener el nuevo espacio. O sea, es como que el tiempo no es algo que corre para toda la misma forma, sino que ahora queda como ligado al espacio. Por eso se habla de la estructura espacio-tiempo, ¿no? Como una estructura que después, bueno, fue formalizada matemáticamente, ¿no? Entonces ahora es el espacio-tiempo. No es que vos te muevas a cualquier velocidad en el espacio y el tiempo pasa para todos igual. No,
vos jodiste con el espacio, te moviste más rápido y jodiste al tiempo también. O sea, el tiempo pasó de diferente manera. ¿Está bien? Eso es lo que hay que entender en grado cero, digamos. ¿Está bien? Buah. Después en la otra teoría de la relatividad la cosa se complica aún más, ¿no? Porque en la otra teoría de la relatividad, que aparece en el año 16, que es la teoría general de la relatividad, esto que vemos nosotros, la teoría especial o restringida, o sea, restringida significa limitada. En la teoría general, el tiempo también está afectado por la gravedad, o sea, por la masa de un objeto. Entonces, la masa de los objetos deforman el espacio-tiempo, es decir, afectan el espacio, lo deforman el espacio, pero también deforman el tiempo, lo hacen correr de otra manera. Eso eso van a ver algo, un vistazo así muy por arriba en temas de física, ¿no? O sea, si uno se va cerquita del Sol, que tiene una masa muy grande, y uno mide el tiempo ahí, el reloj cerca del Sol va a correr más lento que el reloj para el observador que está en tierra, porque el Sol tiene más masa. O sea, las cosas másicas deforman el espacio-tiempo. Buah. Entonces, lo que viene ahora es, bueno, si son válidas las transformaciones de Lorentz en vez de la de Galileo, nosotros a través de las transformaciones de Lorentz tenemos que encontrar o reencontrar lo que habíamos encontrado en los experimentos pensados, donde vimos que el tiempo para el observador del vagón corría de diferente forma que para el observador de tierra. Eso está en la clase número 3, con los espejos, ¿se acuerdan? Un espejo en el piso del vagón y otro en el techo, y uno ahí hacía una cuenta que no utilizaba para hacer esa cuenta la transformación de Lorentz. Pero haciendo esa simple cuenta encontraba algo raro. Bueno, ese mismo algo raro lo tenemos que volver a encontrar ahora usando las transformaciones de Lorentz. Bueno, entonces acá otra vez hay dos sistemas inerciales. Uno es el S', el vagón, y la estación. Y un observador de acá del vagón está parado acá en P, quieto ahí, y tiene un reloj en la mano, y para él pasa un tiempo que vale delta t, que es lo que está acá. 5 minutos, por ejemplo. ¿Cuánto pasa para el tipo que está en la estación? Y bueno, hace esta cuenta, flaco. Para vos puede pasar 5 minutos, y si el tren viaja casi a la velocidad de la luz, para el que está en la estación puede pasar 200 años. Bueno, vamos a ver que esta cuenta sale, como dije recién, de las transformaciones de Lorentz, que todo tiene ahora que poder ser explicado, inclusive los resultados negativos del experimento de Michelson-Morley, los resultados del experimento de Fizeau, el arrastre parcial del éter. Todo eso ahora tiene que poder ser explicado utilizando las transformaciones de Lorentz. Y a eso vamos. No sé si vamos a terminar con eso hoy, pero vamos en ese sentido. Entonces empecemos por esta, que nosotros la dedujimos de otra manera, ¿no? A ver si anda por acá el coso, lo cerré. La habíamos deducido eso era en el 3.
La habíamos deducido con este experimento. Hicimos cuenta, acá no hicimos las transformaciones de Lorentz, son otras cuentas, ¿no? Calculamos un triángulo, no tiene nada que ver con la transformación de Lorentz, lo que hicimos acá, ¿no? Y llegamos a esto, ¿no? A que delta t es el tiempo que corría para el tipo que estaba arriba dividido esto. Bueno, queremos encontrar este resultado ahora utilizando las transformaciones de Lorentz. No sé, ya ni sé dónde estoy. Estamos acá. Bueno, vamos a poner en grande otra vez esto. ¿Y qué hice yo ahora? Bueno, estamos acá. Bien, entonces hacemos lo siguiente. Vamos a transformar tanto la posición del punto como su tiempo de S' a S. ¿Está bien? Cuando el vagón está acá y después de un rato que el vagón se corrió. O sea, cuando el vagón está acá, vamos a suponer que la posición del muchacho que está parado arriba del vagón, el muchacho está quieto respecto del vagón, la posición es x1', porque es la posición respecto al vagón. O sea que esto que ustedes ven acá es x1'. Y bueno, esto será y1'. Pero no me interesa la y, porque y es lo mismo que y', porque S' se mueve en la dirección x solamente. ¿Qué otra cosa tenemos de P? Y bueno, el tiempo. Para el pibe que está acá son las 12 del mediodía. Y nosotros queremos saber si para el pibe que está abajo mirando desde la estación son las 12 del mediodía y cómo es su posición, ¿no? Eso es lo que queremos saber. Entonces, el vagón avanza. Antes el vagón estaba por acá y el chico estaba acá. Ahora el vagón avanza, el chico está quieto respecto al vagón, o sea, sigue estando respecto al vagón, sigue estando a esta distancia de la pared, porque está quieto, es la misma que esta, ¿no? Y ahora está respecto al vagón en la misma posición, por lo que dije antes, está quieto respecto al vagón. Y ahora, en vez de ser las 12 del mediodía, pasaron 5 minutos, son las 12:05. Y queremos ver qué pasó abajo, ¿no? Si pasaron 5 minutos, 50 años. Y también, de paso que estamos, queremos sacar la posición para el que está abajo. Entonces utilizamos las transformaciones de Lorentz, que dijimos que, por ejemplo, eran... Yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que transformar el tiempo, pasar de acá arriba, o sea, del vagón, tengo que pasar abajo este tiempo, T1, de arriba a las 12 del mediodía, de acá a acá, y las 12:05, de acá a acá. ¿Cuánto tiempo pasó para el chico del vagón? Y 12:05 menos 12, 5 minutos. ¿Cómo hiciste la cuenta? Y resté T2' menos T1'. ¿Y cuánto va a pasar para el que está abajo? Y bueno, vas a tener que restar T2 menos T1. Por eso quiero sacar T2 y quiero sacar T1 en función de T2' y T1'. ¿Está bien? Eso es lo que quiero hacer. Entonces voy agarrando las ecuaciones de transformación. Si no entienden algo, por favor, me paran. Que no importa si no entendieron muy bien cómo se dedujeron, pero fíjense la del tiempo, ¿no? Me parece que voy a hacer una cosa. Ya me está agarrando mucho sueño, pero bueno. Voy a hacer una cosa. Voy a agarrar esta del tiempo y la voy a copiar.
y me la voy a llevar para que la tengamos ahí a mano. Voy a pegar acá. Y ahora sí vamos a agrandar esto otra vez. Bueno, si están muy perdidos, además de que supongo que deben estar ya muy dormidos, avisen. Esta fórmula me permite, conociendo el tiempo para el pibe del vagón y la posición para el pibe del vagón, me permite conocer el tiempo para el pibe de la estación. Entonces acá pongo simplemente T1', que es el tiempo para el pibe del vagón, su posición, x1', y bueno, después la velocidad del vagón, la velocidad del al cuadrado, el gamma. Esto son cosas que conozco porque el gamma es 1 sobre 1 menos b sobre c al cuadrado. Entonces, conociendo los datos de arriba del vagón, conozco el primer valor, el instante que mide el que está abajo del vagón. Y lo mismo después de un rato, ahora el tiempo del pibe del vagón es T2', ya lo puse acá, y me falta poner la posición. La posición es la misma, no cambió, porque está quietito respecto al vagón, sigue siendo x1'. Y ahora voy a restar esto, T2 menos T1, ¿está bien? Hago la resta. T2 menos T1, que es el delta T, que mide, o sea, es el tiempo que pasa para el pibe que está en la estación. Y bueno, si ustedes hacen esta resta, en vez de poner T2, ponen lo que vale T2 y lo mismo lo que vale T1, les da esto. La resta es muy tonta, ¿no? Les da esto. Y esto que está acá es el tiempo que pasa para el pibe del vagón. Entonces, el muchacho que está en la estación, su reloj marca que pasaron 40 años. Para el pibe que está arriba del tren pasaron 3 minutos, y cuando lo multiplica por gamma le tiene que dar 40 años. ¿No? Donde, bueno, si uno en vez de gamma pone lo que vale gamma, 1 sobre la raíz, encuentra la fórmula que encontró cuando vimos la clase número 3. O sea, la fórmula de dilatación temporal ahora no está sacada con un experimento de espejo, de la luz que rebota un espejo, no, está sacada a través de las transformaciones de Lorentz. Entonces, si yo hago un experimento como el que mencioné antes, de poner arriba de un avión supersónico un reloj quieto en el avión, así como el pibe está quieto en el vagón, y abajo pongo otro reloj atómico quieto en la Tierra, y bueno, y sé la velocidad que viaja el avión, etcétera, etcétera, puedo calcular perfectamente cuál es la diferencia de tiempo. Y yo acá lo hice, porque esto también se hizo desde una nave espacial. Entonces fíjense la diferencia de tiempos, ¿no? La diferencia de tiempo está dada por, obviamente, el gamma, ¿no? Esto es lo que mide el astronauta. Si el astronauta mide 1 segundo y el gamma vale 3, el gamma es un número, el que está abajo, para el que está abajo pasaron 3 segundos. Para el que está arriba pasó 1 por 3, para el que está abajo pasaron 3 segundos. Fíjense qué es lo que pasa cuando algo va a 45.000 kilómetros por hora, que es la velocidad que alcanza un cohete espacial, por ejemplo, el que fue a la Luna. Y en el caso en que para un astronauta pasa 1 hora,
¿cuánto pasa o cuánto registra el reloj del tipo que está en el control, en tierra? Y, flaco, 1 hora. 2,7 microsegundos de diferencia, o sea, 2 millonésimas de segundo de 2,7 millonésimas de segundo de diferencia. En otras épocas eso no se podía medir, ahora se puede medir perfectamente. Y se mide, y es eso lo que pasa. Bueno, pero fíjense que con esta tremendísima velocidad me corro apenas, si es 1 hora de medida, si mido menos tiempo, esto es más chiquitito. Si en vez de viajar 1 hora, viajo 60 años, y capaz que esto acá me da 1 segundo de diferencia, ¿no? Bueno, hay que hacer esta cuenta, ¿no? Esto es esto por esto, ¿no? Si acá son 60 años, 60 por el gamma, fíjense lo que es, 60 años multiplicado por 1,00006, y es casi 60 años, flaco, no me jodas. Bueno. Pero no es así para estos muchachos que se llaman muones, que son unas partículas que se producen cuando hay rayos cósmicos que entran a la alta atmósfera. Los rayos cósmicos son partículas, básicamente núcleos, protones de altísima velocidad que se producen como consecuencia de explosiones de estrellas, de supernova, etcétera, etcétera. Y cuando estos protones impactan, llegan a la Tierra, viajan casi a la velocidad de la luz, tienen una energía enorme y su energía está ligada con la velocidad, entonces viajan casi a la velocidad de la luz, impactan contra las moléculas de la atmósfera, de la alta atmósfera, y generan un montón de partículas. Entre esas partículas se generan estas cosas que se llaman, ¿dónde está la flechita acá? Piones, partículas que se llaman piones, pi negativos, pi positivos, son un montón de partículas, neutrones, y a su vez los neutrones se desintegran. Bueno, una de estas partículas generan, todas estas partículas generalmente tienen una vida muy cortita, viven poco. Por ejemplo, una partícula que ustedes conocen es el neutrón. El neutrón adentro del núcleo vive, pero cuando sale del núcleo vive poquito, muy poco. Pero si uno, por ejemplo, hace que el neutrón salga a altísima velocidad, supongamos que el neutrón viva 1 milésima de segundo. Ahí uno puede generar una reacción nuclear que haga que el neutrón salga casi a la velocidad de la luz. Entonces el neutrón vive 1 milésima de segundo. O sea, si el neutrón fuese una persona que tuviese un reloj, pasaría 1 milésima de segundo y se moriría. Pero para lo del laboratorio, nosotros que estamos en Tierra observando la vida del neutrón, vemos que el neutrón, por ejemplo, alcanza un tiempo de vida de 16 minutos. Y eso es una comprobación más de la relatividad. Bueno, volvamos a este experimento porque fue muy famoso. Esas partículas, los piones, se desintegran, o sea, todas estas cosas, todas las partículas, estas se desintegran en otras partículas. Y por ejemplo, los piones se desintegran en otras partículas, se llaman neutrinos, y en estas otras que se llaman muones.
nosotros nos van a interesar estas partículas, se llaman muones, que tienen carga negativa, o pueden tener carga positiva también, pero supongamos estos de carga negativa, y esos muones uno mide que viajan a esta velocidad. Fíjense que es casi la velocidad de la luz, ¿no? 0,995 multiplicado por la velocidad de la luz. Y se comprueba por otro lado que el tiempo de vida de los muones, el tiempo de vida medio, es apenas de 2 millonésimas de segundo. ¿Qué significa tiempo de vida medio? Supongamos que yo a las 12 del mediodía tengo 100 muones. Si el tiempo de vida medio fuese un segundo, a las 12 y un segundo tendría la mitad de muones. O sea, el tiempo de vida medio es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de las partículas. Así de simple. El tiempo de vida medio es el tiempo que tardan en desintegrarse la mitad de las partículas que yo tenía. Bueno. Entonces hubo un famoso experimento, ya estamos en 1941, que hicieron estas dos personas, Rossi y Hall, que estaban los muchachos registrando que a la Tierra, a 2 kilómetros por sobre la Tierra, o sea, estaban haciendo el experimento en una montaña, por eso acá están dibujadas la montaña, en un laboratorio que está a 2 kilómetros de altura respecto al nivel del mar. Ahí llegaban 563 muones por hora. Entonces, claro, si uno toma en cuenta que el muón vive 2 microsegundos, uno podría calcular cuántos muones llegarían a la Tierra. Bueno, la cuenta que hay que hacer para hacer eso es esta que está acá. Se calcula la probabilidad, esto no tienen por qué saberlo ustedes, pero lo comento así rápidamente. Se calcula la probabilidad que tienen los muones de llegar a Tierra. Esa probabilidad es E elevado al tiempo que transcurre entre que está a los 2 kilómetros y el que está en Tierra, cuánto tiempo pasa para eso, y el tiempo de vida medio. Y de ahí se saca el número de partículas que llegarían a Tierra. Bueno, en definitiva, no importa dónde sale esta fórmula, el número de partículas que el número de muones que tendría que llegar a Tierra tendría que valer los 563 multiplicado por esta cantidad, donde en esta cuenta D es la distancia, en este caso 2 kilómetros, B es la velocidad del muón, en este caso esta monstruosidad, y tau es su tiempo de vida medio, este número. Bueno, esta fórmula es una fórmula recontra usada en estudios de desintegración radiactiva, ¿no? Esas cosas. No importa dónde sale. Pero si uno hace esta cuenta poniendo acá 563, 2 kilómetros, B es 0,995 multiplicado por 300.000 kilómetros por segundo. Y acá divide por 2,2 por 10 a la menos 6 segundos y hacer la cuenta le da 25 muones por hora. O sea, a la Tierra deberían haber llegado 25 muones por hora. Sin embargo, los tipos contabilizaban 400 muones por hora. No 25.
400, fíjense qué diferencia, ¿no? ¿Estaría mal esta cuenta?, se preguntaron. Y no, porque uno esta cuenta la puede hacer para partículas que viajen a menos velocidad y la cuenta anda perfecto. El problema es cuando uno hace la cuenta para partículas que viajan a mucha velocidad. Ah, bueno, porque ahí lo que vos estás poniendo acá es el tiempo que mide el relojito que viaja con el muón. Pero lo que tendrías que poner acá es el tiempo que corre para vos. El tau que corre para vos sale de la transformación de Lorentz que nosotros hicimos antes. Y si uno, en vez de poner 2 microsegundos, que es la vida del muón, pone la vida del muón pero que mide 1, o sea, la medida por el científico que está acá en la Tierra, ya no es más 2 microsegundos. Si uno pone ese tiempo y hace la cuenta, le da 400 muones por hora. Creo que la cuenta la hice yo acá. Sí, acá está. Por ejemplo, para una persona que está en tierra, no mide esto, que son los 2 microsegundos, este T rep, significa el tiempo medido por el muón. O sea, el tiempo, supongamos que el muón es una persona y tiene un reloj. El reloj lo tiene él encima, o sea, está en reposo respecto de él. Por eso se llama tiempo de reposo o tiempo propio. Este tiempo de reposo son los 2,2 microsegundos. Pero el que está bajo en tierra no mide eso multiplicado por el gamma, que es 1 sobre la raíz, ¿no? Todo esto. Y si ustedes hacen esa cuenta, porque en el gamma estaba la velocidad con la que viajaba el sistema que se movía, en este caso el muón, les da 22 microsegundos. Y si uno pone en la cuenta, en vez del tiempo que vive el muón respecto del mismo, pongo el tiempo que vive el muón pero respecto de mí, o sea, acá pone 22 microsegundos respecto de mí, el muón, yo no veo que el muón vive 2 microsegundos, yo veo que vive 10 veces más. Bueno, si uno pone ese tiempo, encuentra 400 muones por hora que llegan a la Tierra. Y esta fue una de las comprobaciones más, ¿cómo les podría decir?, asombrosas de 1941, de la teoría de la relatividad, cuando todavía hay gente que le sonaba medio raro esto de la dilatación del tiempo, ¿no? Esta fue una de las comprobaciones más estrepitosas. Pero hay otra comprobación que uno puede hacer, y ya con esto vamos terminando. Faltan 15 minutos y en 15 quiero terminar. Si uno vuelve al experimento de Michelson-Morley, el interferómetro, donde por ejemplo todo el bicho este se movía, tratemos de resumir lo que más se pueda resumir todo esto. Profe, perdón, sí, querido. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. No quiero tampoco cortar mucho el tiempo sobre lo anterior. Sí. Con el tema de que eso sale a partir de algo experimental y algo también teórico, y son medidas tan pequeñas, tan chicas en cuanto al error, porque ahí aparece como que se contabilizaron 400 muones y después la cuenta usted hizo y dio también 400. Sí, más o menos, sí. Claro, en eso, en el error experimental, aún así es bastante preciso. Sí. Cuando se hacen estas comprobaciones, la estadística que se utiliza es muy alta, entonces se reduce el error. Hay criterios
tales que, ¿cómo te podría decir? El error experimental se reduce mucho. Si hay alguna duda, no, ya uno dice el experimento no anda, che. Estos experimentos son los que tienen errores experimentales muy reducidos. Muy reducidos. Y en la vida actual, en la física top, también siempre se comprueban las teorías. Por ejemplo, el bosón de Higgs que apareció, no es que apareció muchas veces supuestamente, pero no se lo anunció y no le dieron el premio Nobel a Peter Higgs hasta que no se hicieron los experimentos tan finos en los cuales se pudo reducir el error experimental. Ya se sabía hace rato que el botón de Higgs estaría y era eso, pero hasta que no se redujo el error experimental como se debió reducir, nadie dijo ni A. Así trabaja la ciencia. Y acá es lo mismo. Sí. Perfecto, profe, gracias. No, por favor. Bueno, tratando de resumir esto, recuerdo que el interferómetro que ustedes vieron en ese videíto antes podía detectar si este brazo era más largo que este. O, lo que es lo mismo, si los brazos tienen la misma longitud, pero la luz por acá, por este camino, viaja a distinta velocidad que por este otro camino, yo igual lo puedo detectar. O, lo que es lo mismo, si la luz tarda un tiempo distinto para viajar por acá al tiempo que tarda en viajar por acá, es lo mismo, lo tengo que poder detectar. Por ejemplo, si la luz por este camino viaja más lento, por este camino viaja más lento que por este camino, quiere decir que este camino es más largo que este. Así que medir el tiempo de viaje, o medir la longitud del camino, o medir la velocidad, es lo mismo, o sea, es equivalente. Entonces, claro, el asunto es que supongamos que todo el aparato está arriba del planeta Tierra y el planeta Tierra se mueve hacia la derecha. Entonces el viento de éter, si existiera el éter, sopla para este lado. Entonces altera la velocidad de la luz, porque cuando esta luz avanza, ese viento de éter, como va para el otro lado, la frena. Cuando viaja para este lado, la hace avanzar. O sea, altera el tiempo de viaje de la luz en este recorrido, y en este no tanto, porque el viento de éter sería como perpendicular a este camino. Entonces, alguien dijo, bueno, todas las cuentas que nosotros hicimos, cuando calculamos los tiempos de viaje, recuerden qué es lo que hicimos nosotros, si ustedes miran lo que hicimos cuando miramos este experimento. Queríamos calcular el desfasaje, o sea, el delta F. El desfasaje de la luz se podía escribir como 2pi sobre la longitud de onda multiplicado por esta cantidad. C por delta T era la diferencia de camino óptico. Diferencia de camino óptico. Entonces, en definitiva, yo para calcular el desfasaje, como yo, por ejemplo, tiro luz verde, conozco la longitud de onda de la luz verde, 2pi lo conozco, C lo conozco, tengo que calcular el delta T. Todo pasa por calcular el delta T. El delta T es la diferencia de tiempo que tarda la luz en hacer este camino respecto a la que tarda en hacer este camino.
Ahora, si yo, en vez de calcular el tiempo como lo calculaba en el caso clásico, aplico lo que aprendí en relatividad, donde el tiempo, en vez de ser 2L sobre C, se corrige, bueno, esto si quieren la clase que viene lo vemos con más detalle, pero se corrige con el factor de gamma. Lo mismo para el tiempo 2, o sea, no vale lo que yo hice cuando analicé este experimento, donde el tiempo 1 aparecía así, pero sin el gamma, sin todo esto, y el tiempo 2 aparecía así, pero sin el gamma. Si ahora agrego el gamma, porque yo sé que en el tiempo aparece el gamma, ¿no? Voy a la hojita anterior, la vez que viene lo vemos con un poquito más de detalle. Voy a la hojita anterior. Fíjense que ahora, para calcular la diferencia de tiempo vista desde abajo, no es la misma que la desde arriba. Hay que multiplicar por el gamma, que es todo esto, 1 sobre la raíz. Bueno, si uno tiene en cuenta eso en el experimento de Michelson-Morley, desaparece el desfasaje. Desaparece, lisa y llanamente. O sea, me da un delta t igual a 0 y me da desfasaje igual a 0, y por eso los tipos, cuando movían esto, encontraban que no había ningún desfasaje. Bueno, esto vamos a verlo después un poco mejor la clase que viene, porque ya estamos sobre la hora. El mismo resultado lo había explicado mucho antes dos personas, Loren y Fitzgerald, porque dijeron, bueno, me parece que cuando la Tierra viaja para allá, si yo este brazo lo acorto un poquito, puedo llegar a arreglar el problema de que el tiempo que tarda en viajar por acá sea el mismo que el que tarda en viajar por acá. Lo puedo arreglar eso. Y cuando todo el mundo le dijo, sí, pero ¿por qué acortás este brazo? Y el tipo dijo, bueno, porque parece que en la naturaleza las cosas son tales que las cosas se acortan en la dirección del movimiento. Y eso se llamó contracción de Loren-Fitzgerald. Y cuando le preguntaron, ¿pero dónde sale eso? Bueno, no sé de dónde sale, la verdad, pero anda bárbaro para explicar por qué no anda el interferómetro de Michelson-Morley. Anda bárbaro. Bueno, según la teoría de Einstein, no hace falta suponer, sí, hay una contracción, pero no está sacada de la galera, está sacada de las transformaciones de Lorentz. Eso lo vamos a ver, y también vamos a ver la próxima clase que, bueno, sí, efectivamente, si uno tiene esta regla, supongamos que S' está quieto respecto de S, y yo mido acá la longitud de esta regla, y, por ejemplo, esta regla mide 1 metro, S' quieto respecto de S. Para el observador de S', la regla mide 1 metro. Para el observador que está abajo, la regla mide 1 metro. Bueno, si ahora S' empieza a moverse con velocidad v, para el observador de S', la regla mide 1 metro, porque la regla, vamos a suponer que está quieta en S', en el vagón, vamos a decir el vagón. La regla en el vagón sigue midiendo 1 metro. Un pibe que está arriba del vagón dice, mide 1 metro, che. Pero para el que está abajo, la va a ver más corta. La va a ver más corta. Y ese acortamiento se debe a las transformaciones de Lorentz. Y ese acortamiento en la regla, vuelvo atrás, es el mismo acortamiento que aparece en este brazo, porque todo el interferómetro se mueve arriba del vagón, que es el planeta Tierra. Entonces esto se ve acortado. Y si uno lo acorta con las transformaciones de Lorentz como lo tiene que acortar,
Resulta que le da que la luz tarda lo mismo en viajar por acá que en viajar por acá, entonces no aparece ningún desfasaje. Bueno, entonces la próxima clase vamos a ver estos dos fenómenos que se llaman la contracción de Lorentz-Fitzgerald, y que fue Lorentz-Fitzgerald la supuso para explicar el experimento, el resultado negativo o raro del interferómetro de Michelson-Morley, que daba que la Tierra estaba quieta, y Einstein con sus transformaciones, que en realidad fueron debidas a Lorentz, Einstein con esas transformaciones explica esta contracción a partir de esas transformaciones. Lorentz-Fitzgerald la explicaron de otra manera, pero la explicaron de una forma completamente incoherente, se puede decir ahora a la distancia, ¿no? Vamos a ser pedantes y vamos a decir, porque él dijo, bueno, todo está compuesto por átomos, que la regla esta está compuesta por átomos. Bueno, los átomos cuando viajan a mucha velocidad se van como aplastando unos contra otros, entonces eso se comprime, pero solamente cuando viajan a mucha velocidad, Bueno, eso no tiene ningún sentido. Y Einstein logró explicar eso ya a partir de las transformaciones de Lorentz. Bueno, por ahora dejamos acá. Entonces la clase que viene vamos a arrancar desde acá. Vamos entonces a pausar, a detener la grabación. La detenemos.